y también vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Entonces vamos a abordarlo desde el contexto de lo que está solicitando la norma, pero veamos la razón de ser de la norma antes de entrar en en materia. Entonces, bueno, el principio o lo que estamos buscando o lo que está buscando el IDECOP realmente con este tema de una resolución, de un tema de regularizar, de normatizar, de estandarizar la implementación de un sistema de gestión de riesgos integral, es la forma de controlar, es una forma de administrar, es una forma de medir el riesgo. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto y por qué están desarrollando este tema de esta manera? Entonces, lo primero, pues, es como comprender la transición que están entrando ustedes como país. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es recordar lo que está sucediendo en algunas de las entidades del sector cooperativo que están impactando realmente el tema. Y es el tema de intervenciones a ciertas entidades. Entonces, este tema de las intervenciones a ciertas entidades lo que está causando es una afectación de la imagen general del sector. Está afectando todo el sector cooperativo bajo un tema de una mala imagen generada por malas o por inadecuadas administraciones. Entonces, bajo esta situación, bajo esta condición, la responsabilidad va a recaer mucho en el ente regulador. Entonces, en este caso está IDECOP como figura reguladora, como figura que debe determinar y debe monitorear las condiciones de riesgo que tengan cada una de las cooperativas. Esta situación, hay que comprenderlo, no es nueva y no es nueva o pues viene a ser un poco nueva para su país, pero es un tema que ya a nivel general se ha presentado en muchas circunstancias. Nosotros pues, acá desde Colombia se nos ha presentado esa situación desde hace muchos años atrás y ha aparecido como resultado unas regulaciones que implementan un tema de controles. Entonces, estas situaciones, y esto es repetición de la historia, es comentarles por qué está funcionando así el IDECOP. En este momento, el tema de la intervención a la que está sometida esta entidad, lo que va a dar como resultado en la investigación es que la regulación no era suficientemente clara o robusta para determinar que la entidad estaba incurriendo en un riesgo o materializando un riesgo. Entonces, como ellos no tienen unos canales de comunicación y no tienen unas metodologías de cuantificación, una forma de monitorear la condición de riesgo, pues obviamente la forma de darse cuenta es cuando ya la situación está completamente fuera de control, que es un tema ya de que incumplieron sus obligaciones, un tema de que afectaron a muchos de sus socios, que afectaron a muchas de su comunidad, y ahí es donde ya se da cuenta que hubo un problema que ya se materializó. En ese orden de ideas, lo que va a pasar ahora y lo que está pasando en este momento son estas condiciones, son las regulaciones actuales que van apareciendo. Esta resolución 03 del 2023 es el resultado de muchas de esas situaciones, que es que cuando el ente regulador va a intentar verificar el tema de la condición de riesgo de cada una de las cooperativas, lo que está encontrándose es que le dicen, vamos bien. Pero ¿qué es bien? ¿Cuánto es bien? ¿Cómo es bien? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo comparo bien suyo contra bien de los demás? Y entonces aparece esa condición de que es que el ente regulador no puede determinar cuál de las entidades está en riesgo porque no hay una cuantificación del riesgo. Entonces, cuando no tienen una cuantificación ni puntos de comparación, entonces se les presenta esa situación. Entonces, ¿qué es lo que actualmente ellos están utilizando como administración del riesgo o como una forma o metodología de validar si las situaciones que están presentando cada una de las cooperativas está en una condición de riesgo? Es ir a visitarlas. Pero el ir a visitarlas lo que hace es que toma demasiado tiempo. Entonces, hacer una visita a una entidad para recopilar información, hacer esa verificación frente a la situación que está, solicitar la documentación, establecer efectivamente que hay un tema de riesgo, toma tranquilamente un año o dos. Y ya para eso se ha materializado el riesgo en múltiples ocasiones, entonces la intervención no es eficiente.
Entonces aparecen estas metodologías nuevas, estas formas de cuantificar el riesgo, que es a partir de un monitoreo, de una forma de hacerle seguimiento a su condición. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos en este momento? ¿Qué es lo que ha venido evolucionando en ellos? Ellos lo que encontraron fue unas circunstancias o unas situaciones que lo que están diciendo es, ya, estas son las situaciones que más están impactando la gestión y que más están materializando el riesgo. Entonces son unos eventos de riesgo que ya se han materializado en el sector, que se han materializado en otras entidades y lo que están diciendo es, vamos a ver cómo estas circunstancias están dentro de cada una de las cooperativas. Eso lo convierten en un evento de riesgo. Entonces ahí es donde ya empieza a, a em- a implementar un tema metodológico. Ya aparece la necesidad de implementar un tema de cómo voy a controlar esa situación. Y para ellos no tener que estar visitando cada una de las cooperativas y buscándolo, pues desarrollaron una metodología técnica. Y en este caso la conocemos como la matriz de riesgos y oportunidades. Esa situación, esa metodología es la que les va a permitir al ente regulador cuantificar. Eso no es que sea un tema que efectivamente se ajuste a lo que ustedes hacen. Eso no es una herramienta que a ustedes esté diseñada para que ustedes mejoren significativamente su gestión o que les vaya a ahorrar plata, sino que está dada desde el punto de vista o desde el enfoque de auditoría. Es un tema de supervisión. Pero entonces este tema de supervisión no puede venir únicamente así, o sea, no puede venir únicamente de la condición de una herramienta que les permita cuantificar, sino que tiene que haber unas condiciones adicionales para que esto se pueda implementar. Y esto se conoce dentro de la regulación como la transferencia de la responsabilidad. Entonces, lo que está haciendo esta resolución, en este caso dado, es, a ver, ¿cómo funciona esto jerárquicamente? La presidencia adopta unas condiciones o adopta unas medidas generales enfocadas en normas internacionales de administración del dinero, básicamente es el Basilea, que son unas normas de administración de riesgo del recurso. Y eso está enfocado, digamos, a la parte financiera del país y la parte financiera como entidades bancarias, que son las más grandes y robustas. Pero al aparecer ustedes como figura, así sea de un sector diferente, así sea de un sector solidario, de un sector cooperativo, lo que está apareciendo es una condición que exponen el mismo riesgo del dinero. O sea, acá están administrando dinero y ustedes hasta en el misma administración de dinero, pero desde un enfoque social, pero administran dinero. El hecho de administrar dinero entonces ya requiere un tema de estandarización. Y entonces aparece esta condición del ente regulador. Entonces aparecen los entes reguladores. Hay un IDECOP que se encarga del sector cooperativo, hay un bancario pues que se encarga de las entidades financieras. Este tema de que están manejando y administrando dinero, pero no hablan el mismo idioma, pues obviamente se convierte en una barrera desde el tema de control. Entonces lo que están haciendo es adoptando el tema de IDECOP, está adoptando y viene adoptando muchas de las metodologías o de las estrategias que tiene el sector bancario. Ese es el tema de lo que estamos haciendo en este momento en transición. Eso es lo que está apareciendo como transición para el IDECOP y es pasar de la parte cualitativa a la parte cuantitativa. Y esa es la gestión integral de riesgos que ellos están buscando. Entonces están buscando hacer una forma de que los riesgos a los que está expuesta cada una de las entidades se pueda administrar o exista una metodología que permita cuantificarla y administrarla en el tiempo, ver cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, desde esa condición, ellos como ente regulador aparecen con una responsabilidad dada por la Presidencia de la República, pues que es decirles, vean, ustedes son los entes que van a estar regulando las condiciones del funcionamiento de cada uno de sus supervisados.
Entonces ellos, ¿qué tienen que hacer? Determinar la condición. ¿Por qué? Porque la transferencia de la responsabilidad de la República, de la presidencia, está transfiriéndose al ente regulador y el ente regulador a su vez lo va a transferir a ustedes como entidades. A ustedes como cooperativas le está transfiriendo la responsabilidad. Esa responsabilidad está transferida mediante una resolución. Esto es una ley. Entonces, este tema ya no es un tema que a nosotros nos permita maniobra, opción o condición o decir yo no quiero hacerlo, a mí eso no me aplica o a mí eso no me interesa, porque ya es un tema de obligatoriedad en la condición que nosotros venimos desarrollando. Y adicionalmente está estableciendo el tema de definir que van a responsabilizar dentro de cada una de las cooperativas a alguien. Y en este caso aparecen el comité de riesgos y el gestor de riesgos como figura. Entonces, cuando aparecen estas figuras, cuando aparece la figura del gestor de riesgos y aparece la figura del comité de riesgos, pues ya están delegando la responsabilidad completa del cumplimiento de esto a la cooperativa. Entonces, ahora sí, más responsabilidad van a adquirir ustedes en esta condición. Entonces ya frente a esto vea, si se materializó este riesgo, que es el peor de los escenarios, de los riesgos que están establecidos en la instrucción, cualquiera de los eventos que se llegue a materializar, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad? Pues sobre quien está delegado en la resolución y aparece el gestor de riesgos y el comité de riesgos. Pero entonces ellos saben y ellos comprenden que este tema del gestor de riesgos y el comité de riesgos, pues realmente es un tema que requiere inversión, es un tema costoso y es un tema que no se hace de la noche a la mañana. Pero si no aparece la regulación, pues nunca va a desarrollarse esa figura dentro de cada una de las cooperativas. Entonces, en este orden de ideas, pues están definiendo un tema de unos límites, de unas condiciones mínimas. Entonces ellos dijeron, vea, yo la norma no puedo soportarla y no puedo sostenerla o no puedo desarrollarla e implementarla dentro de cada una de las cooperativas si yo no responsabilizo o individualizo la responsabilidad, porque la responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Entonces, en este caso sí establecieron y dentro de la resolución están estableciendo que debe existir una figura que se llame gestor de riesgos, que es la persona responsabilizada directamente y que debe existir en todas las cooperativas para implementar o desarrollar este sistema integral de riesgos. Entonces, esa es la primera parte que nosotros debemos ser conscientes. Aparece una figura, un cargo específico y una condición que tiene que tener una responsabilidad asignada. Entonces, aquí es donde las cooperativas tienen que tomar una posición frente a esta situación. La ley es la ley. La ley es una instrucción dada por el Estado que frente a nuestra posición de cumplimiento, de responsabilidad o de existencia frente a un registro que tenemos de funcionamiento, debemos sí o sí cumplirlo. Entonces, frente a nuestra obligatoriedad de cumplimiento, pues nosotros tenemos que tener la condición de ejecutarla. Entonces, viene el tema que yo entiendo a todas las cooperativas y es el tema del costo. Y es el tema de definir quién va a ser responsable o qué requisitos tiene que tener una persona con un perfil de un gestor de riesgos. Y entonces ellos nos están estableciendo algunas condiciones mínimas, un perfil mínimo que debe cumplir el gestor de riesgos. Y básicamente se refiere al conocimiento y entendimiento que tenga al interior del negocio. O sea, tiene que ser una persona que conozca toda la estructura de la cooperativa y no solo estructura de responsabilidades o jerárquica, pues la estructura organizacional, sino que tiene que conocer la estructura operativa, qué funcionamos, cómo funcionamos. Y esto no es decir, vea, es que yo conozco y vengo trabajando en la cooperativa hace 45 años, pero soy la secretaria y que está limitada a un campo de acción específico, ¿no? Sino que tiene que tener un enfoque global de la cooperativa, tiene que conocer significativamente bien los procesos misionales y los procesos claves que está desarrollando la cooperativa frente a su actuar, frente a su razón de ser.
Y entonces básicamente nosotros ¿en qué tenemos que enfocarnos? En gente que entienda y conozca adecuadamente cómo funcionan los procesos de crédito, cómo funcionan los procesos de captación de ahorros, cómo funcionan los procesos de conocimiento de los socios, cómo funcionan los procedimientos de transaccionales, cómo funcionan los procedimientos de gestión social que hace la cooperativa. Entonces, cuando ya tenemos un marco o una persona que entienda cómo está funcionando eso, pero entonces vamos a decir nosotros, pues, ¿quién entiende eso? El gerente. ¿Quién es el responsable de esa parte? O sea, ¿quién tiene el conocimiento global de la entidad? La gerencia. Y sí, es una de las figuras que tiene el conocimiento global, siempre aparece la gerencia. Pero las gerencias tienen un enfoque muy diferente a lo que es el riesgo, que es un enfoque comercial. Y es un enfoque de crecimiento financiero y eficiencia financiera. Entonces, en este tema del principio comercial, digamos que la parte de riesgos siempre va a ser un limitante para el despliegue comercial. ¿Por qué? Porque los riesgos pues tienen que tener unas condiciones, no, el riesgo no quiere decir que nosotros debamos, si hay riesgo, no hacerlo, porque si no, no existiríamos como negocio. ¿Prestar plata es un riesgo? Claro, prestar plata es un riesgo. Entonces, para que no exista riesgo, dejamos de prestar plata. No, porque es más grande la oportunidad y es más grande lo que estamos recibiendo como beneficio de lo que estamos viéndonos como afectación por riesgo. Eso es la gestión de riesgo. Es un tema de balancear adecuadamente una relación de costo-beneficio, donde el beneficio debe ser mucho o debe ser cada vez mayor o no debe verse afectado por el riesgo de forma significativa. Es decir, y vámonos al ejemplo del crédito, de la cartera de crédito. Si yo tengo una misión que es prestarles plata a los socios bajo la captación de los recursos de otros socios, pues yo tengo una responsabilidad adquirida ahí que es responder por los recursos de los demás socios para devolvérselos frente a lo que yo voy a hacer como eficiencia financiera, que es prestar esos recursos a los demás asociados que lo requieren. Cuando yo estoy haciendo ese juego financiero, cuando yo estoy en esa actividad financiera, entonces yo tengo responsabilidades por ambas partes. Y ahí es donde aparece el riesgo. Entonces, ¿hay riesgo de prestar plata? Sí, pero ¿de cuánto es el riesgo? Y eso generalmente, o nosotros a nivel general lo conocemos en la cartera como un indicador de mora. ¿Cuántas personas están incumpliendo o qué personas están incumpliendo con sus pagos de obligaciones? Entonces, a nivel general, a nivel genérico, a nivel de ejemplo, vamos a hablar, digamos, de un 5% de indicador de mora. Es decir, que de toda nuestra población que yo le tengo prestado recurso, el 5% me está incumpliendo. Eso, digamos que ya es el evento materializado. O sea, esa es la situación materializada porque ya incumplieron y ya no me pagaron. Entonces, cuando yo hablo de riesgo, ¿quién está en riesgo de incumplirme? Todos. Porque hasta que a mí no me paguen, todos están en riesgo de incumplirme. Pero yo tengo un punto de referencia bajo los eventos materializados, que es un indicador de mora o un indicador de eventos materializados. Entonces yo tengo una situación que yo digo 5% del 100% de las personas que tengo prestado son las que están materializando el riesgo. ¿Cuáles más tengo en riesgo? Tengo todas, sí, pero ¿cuál tiene mayor riesgo? ¿Cuánto más es el riesgo? Entonces, esa situación, esa condición de poder cuantificar cuál es mi riesgo más tangible o más real, y entonces ahí ya pasa a un decir 5% materializado más un 3 por la condición de riesgo. ¿Cuál es la condición de riesgo? Bien puede ser por su condición externa, es decir, vea, lo que pasa es que él aquí me está pagando, pero externamente él no paga. Si esa persona, al no tener cumplimiento de sus obligaciones externamente, a mí que me garantiza que me va a cumplir. Entonces yo digo, ahí hay riesgo de que no me cumpla, así esté pagándome o atendiendo la obligación de forma adecuada. Ahí hay riesgo. Una persona que me solicita un cambio de las condiciones iniciales porque dice, "Vea, lo que pasa es que yo tenía un trabajo y ganaba comisiones.
Y mis comisiones, o sea, ganaba $1.000 y mis comisiones eran de $2.000 adicionales, lo que me daba un ingreso de 3.000. Sobre ese 3.000 le prestamos plata. Pero él dice, vea, a partir de hoy me quitaron las comisiones, ya no tengo comisiones y solo tengo un ingreso básico. O me disminuyeron mis comisiones y ya no me las van a pagar de la forma como me las pagaban previamente, sino que cambia la metodología. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aparece un potencial riesgo de que me pueda incumplir, porque antes ganaba 3.000 y ahora va a disminuir su ingreso. Esas condiciones, cuando nosotros conocemos esas condiciones y hacemos un cambio en la obligación y le decimos, vea, es que usted me pagaba $1.000 de cuota, porque usted tenía 3.000 de ingreso, pero al bajarle su ingreso a 1.000, pues si me va a pagar eso, se va a quedar sin nada. Entonces lo que podemos hacer es cambiar la condición inicial, eso se conoce como reestructuración, y yo lo que digo es, no me pague 1.000, págueme 500, y yo le amplío el plazo de su obligación. Pero frente a esa situación que yo estoy manifestando, que es una condición de modificarle la forma como él me estaba pagando para que pueda atender adecuadamente la obligación, que se llama reestructuración, hay riesgo. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones de la persona. Así no esté en incumplimiento, hay riesgo. Y eso es lo que nosotros requerimos cuantificar como riesgo. Entonces, esas condiciones de riesgo, esas situaciones que no están como evento materializado, no es que hayan incumplido todavía, pero que podrían incumplirme, se conoce como riesgo. Esa condición de riesgo es lo que nosotros necesitamos cuantificar y eso es lo que necesitan cuantificar el ente supervisor frente a esta condición. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos cuantificarlo, pues obviamente una persona idónea para gestionar el riesgo dentro de estas condiciones, pues debe ser una persona que conozca el funcionamiento financiero, el funcionamiento misional y los procesos de la cooperativa, para que pueda tomar un entendimiento a partir de, pues para tomar una posición de riesgo frente a ese conocimiento. Y eso es lo que el gerente no tiene como responsabilidad directa, porque él lo que le interesa más es el crecimiento financiero y es un tema de ampliar el negocio, un tema de estrategia de crecimientos. Mientras que la gente de riesgos lo que debe comprometerse es con gestionar adecuadamente esa condición de riesgo. Entonces, si nosotros vemos que hay una condición de riesgo y estamos viendo la condición de riesgo en un 5% materializado más un 3 de riesgo por las condiciones que estamos viendo, ya vamos en un indicador de 8 por riesgo. Esa condición es mala, pero si nosotros estamos diciendo el 92% de la gente que yo tengo está atendiendo bien sus obligaciones y no tiene condiciones de riesgo que los lleve a incumplirme, y solo tengo el 8 siendo 3 en riesgo y 5 materializado, ¿eso se convierte en una condición demasiado riesgosa? No se sabe. Porque nosotros el riesgo no lo medimos en una foto, lo medimos en el tiempo. Y ahí es donde aparece la metodología de seguimiento y es ver cómo evoluciona ese indicador en el tiempo. Si yo en este caso, en este ejemplo, estoy visualizando que el indicador de cartera materializado era 5 y al siguiente mes pasa a 5.5 y al siguiente mes pasa a 6 y al siguiente mes pasa a 6.5 y el otro indicador que es el indicador de riesgo que estaba en 3 y me pasó a 3.3, luego me pasó a 3.6, luego me pasó a 3.9. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy incrementando más mi exposición al riesgo. Ahí sí hay un tema de condición de requerimiento de intervención, porque las condiciones están aumentando la exposición al riesgo. Pero si yo por el lado contrario lo que estoy viendo es, vea, yo tengo un indicador del 5 hoy, pero ese indicador viene mejorándose porque yo implementé unas mejoras en mi sistema de otorgamiento de crédito y yo venía de un 7 y está bajando a este momento va en 5. Entonces miren que el 5 no es que sea un número de la foto que nos muestre el riesgo y nos permita decir es bueno o es malo, es la comparación de esos cuantificación del riesgo la que nos permite y por eso necesitamos gente que conozca el tema. Entonces, cuando nosotros conocemos del tema de riesgos es donde nosotros podemos poner una persona que se encargue de administrar el riesgo. Y ese es el gestor de riesgos.
Pero entonces viene y aparece un problema, digamos que es por el tamaño, dado por el tamaño, que es lo que vemos acá, y eso lo tienen ellos en consideración. Y es el tamaño de la cooperativa. Entre más plata tenga, más riesgo hay. Entre más plata hay mayor riesgo, porque puede afectar todavía más la imagen. Es muy diferente que haya una intervención de una cooperativa que tiene, o que es muy pequeña y que tiene 100 asociados, 100 socios, a una cooperativa que tenga 200.000, que es conocida en toda la zona y que tiene un impacto de imagen muy grande. Entonces, frente a eso están diciendo, listo. Debe existir una persona que sepa y conozca el negocio, que no, pues idealmente no debe ser la parte gerencial, idealmente no debe ser la parte contable, sino que debe ser una persona más que esté enfocada en la parte administrativa, en la parte operativa, que conozca el negocio. Pero frente a un tema de exposición a un riesgo mayor, no podemos dejar a esta persona sola. Entonces, ¿qué tiene que aparecer? Un comité. ¿El comité quién es? El comité es el apoyo. El comité son la representación de la administración, o sea, es cuando el consejo de administración está diciendo, vea, yo conozco y reconozco un tema de responsabilidad administrativa que tengo frente a este tema y voy a darle mi compromiso de cumplimiento tanto a la instrucción como a la administración del riesgo y voy a nombrar un equipo de personas que apoyen, no que hagan, sino que apoyen al gestor de riesgos para que desempeñe adecuadamente sus funciones. Entonces, el comité, digamos, es el músculo, es el impulso y es el compromiso que está entregando la administración frente a esta exposición de riesgo. Entonces, el comité realmente es lo que le da la fuerza al gestor de riesgos para que implemente estos sistemas. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que acá vemos realmente son costosas e implican un costo para la cooperativa. Hay uno de los riesgos que aparecen ahí de gobernabilidad, que dice que haya un problema o que hay un riesgo que los perfiles de los administradores no sea idóneo para cumplir sus funciones. Entonces, eso es un riesgo que encontró el IDECOP, que está enmarcado dentro de todas las cooperativas. Ah, no, vea, nosotros como cooperativa hemos tenido mucha responsabilidad y tenemos unos programas de formación para nuestros administradores y directivos que lo que hace es tocar estos temas, eh, eh, evaluarlos de esta forma y certificarlos de esta forma. Pero eso lo tienen todos, no. Entonces ahí es donde nosotros debemos aparecer. ¿Eso qué implica? Que para lograr un tema de idoneidad debe haber una inversión de recursos para que logremos esa idoneidad en el perfil. Y entonces sí es, vea, yo tengo 15 o 20 directivos que tengo que formar y eso tiene un costo. Y tengo que formarlos en temas financieros, en temas de cooperativismo, en temas de riesgos y en temas de administración. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esos programas de capacitación para perfilar a nuestros administradores de forma idónea, no es simplemente por cumplir la norma, sino que el objetivo es que las personas que tengan un perfil idóneo de administradores aporten dentro de la misma cooperativa los conocimientos que están adquiriendo para crecer y fortalecer el sistema. Entonces, no es que sea que tengamos que cumplir por norma, sino que debemos cumplir es con la finalidad de generar valor al interior de la cooperativa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este tipo de programas y estamos incurriendo en un costo, porque realmente eso cuesta, pues no podemos enfocarlo desde el punto de vista de cumplimiento de norma porque estaríamos haciendo la gestión de riesgos un costo operativo. Y la idea es que nosotros, a partir de esa responsabilidad y obligatoriedad, enfoquemos una, em, en este caso,
formación eficiente de nuestros administradores para que generen valor al evaluar las condiciones financieras de riesgos sociales y demás que tenga la cooperativa, porque esa es la finalidad. No es cumplir la norma. ¿Que hay que cumplir la norma? Sí, hay que cumplir la norma, pero la finalidad de hacer esto es darle herramientas a las personas con el fin de que mejoren en su perfil y su condición para tomar decisiones mucho más efectivas. Pues no ganamos nada con tener administradores que ni siquiera tengan un tema de conocimiento básico de lo que es un balance de activos, pasivos, patrimonio, porque frente a eso no van a poder aportar en esa condición. No, pero es que ellos tienen fortalezas en la parte social. Sí, está muy bien, pero potenciemos la parte financiera, que es la debilidad que tiene, para que aprovechemos esa parte de gestión social y tengamos esa parte de aporte de la persona y no perderla por su idoneidad en este tema, pero sí podemos tener una formación financiera que le permita que eso sea mucho más eficiente. Eso es lo que busca la gestión del riesgo. Y entonces aparecen las diferentes situaciones de riesgo. Entonces, en estas condiciones, porfa, si tienen preguntas, me levantan la manito y con todo gusto les damos la palabra. Entonces, frente a esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer es unificar todas esas circunstancias. Entonces aparecen riesgos de gobernabilidad, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operativos, riesgos de lavado de activos. Y entonces cuando hay una cantidad significativa de riesgos o una diversidad en los riesgos, pues lo que aparece es la integralidad en la administración y es gestionar el riesgo bajo una sola metodología. ¿Para qué? Para que el gestor de riesgos no tenga que ir a hacer una gestión de riesgo de crédito de esta forma, luego ir a hacer una gestión de riesgo de gobernabilidad de esta forma y luego una gestión de riesgos operativos de esta otra forma. Cuando aparece esa dificultad y cuando los tamaños de las cooperativas empiezan a crecer, pues obviamente eso se vuelve muy complejo de administrar. Y entonces es muy diferente, es muy difícil, se dificulta mucho cuantificar la exposición al riesgo frente a esa situación. Entonces, para eso la estandarización de las metodologías apoya. Y entonces aquí sí aparecen unas responsabilidades y unas funciones de lo que es el comité y de lo que es el gestor de riesgos y aquí están dadas. Entonces la norma sí está transfiriendo la responsabilidad a la cooperativa. Entonces la cooperativa, ¿qué tiene que hacer? Ahora, la persona que se va a encargar de ser gestor o la persona que van a delegar como gestor de riesgos, solamente con saber la parte operativa y la parte funcional de la cooperativa, ¿lo convierte en la persona idónea? No necesariamente. Y hay que hacer un tema de inversión en la formación de la persona para que pueda adquirir los requerimientos o los conocimientos adicionales necesarios. Básicamente lo que son los sistemas de administración de riesgo, un sistema de administración de riesgo lo que significa es un tema de un orden, una estructura. Y lo que es una estructura sistémica, es decir, una estructura cíclica que lo que hace es retroalimentarse en información para mejorar continuamente. Eso es un sistema de administración de riesgo. Y el sistema de administración de riesgo se fundamenta en 4 etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Desde ahí es donde partimos en la parte básica de la administración del riesgo. Ahora, ¿cómo identificar? ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo controlar? ¿Y cómo monitorear? Eso sí ya es diferente. Eso sí ya es un tema específico de acuerdo a cada sistema de riesgos o de acuerdo a cada riesgo que voy a valorar. Es muy diferente identificar un riesgo de gobernabilidad a identificar un riesgo de crédito. Y es también muy diferente identificar un riesgo de liquidez. Cuantificar o medir el riesgo es muy diferente cuantificar un riesgo de gobernabilidad, que los impactos van a ser en imagen, en un tema de crecimiento, de estrategias, a cuantificar un riesgo de crédito que se da por el incumplimiento de un deudor frente a sus obligaciones. Entonces, cuantificar
y las formas de hacer las identificaciones, mediciones, controles y monitoreo cambian de acuerdo al riesgo. Pero básicamente lo que hace es un ciclo. Y lo que hace es un ciclo que nosotros más estamos familiarizados con los ciclos de mejora continua. Muchos de ustedes han escuchado los ciclos de PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Esto es básicamente lo mismo, pero con un enfoque de riesgos. Y lo que hace este enfoque de riesgos es disminuir, mitigar o eliminar la exposición al riesgo. Esa es la finalidad del actuar, en este caso del ciclo de PHBA. Planeo, identifico, hacer, mido, evalúo, controlo y actúo es monitoreo. Esas son las relaciones que tienen. Entonces ustedes están familiarizados con el ciclo de PHBA de mejora continuo. Este es un ciclo, básicamente de la misma forma, pero lo que hace es disminuir o mitigar el riesgo. Eso es lo que busca. Entonces, si yo tengo una exposición a un riesgo y es que no me cumplan con las obligaciones de las personas a las que les presté, mi ciclo de mejora o mi sistema lo que debe hacer es identificar las situaciones que están haciendo que la persona incumpla con sus pagos para adoptar medidas que eliminen o que disminuyan esa exposición al riesgo. Si yo estoy identificando que a las personas que les presto dinero son personas que me incumplen, que ahí mido el riesgo y estoy diciendo, vea, el 3% de las personas que les estoy prestando son personas que tienen empleos temporales y esas personas me incumplen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Adoptar medidas que me identifiquen a las personas que me van a pedir prestado y tengan esa condición para tomar medidas frente a esa exposición al riesgo, o sea, adoptar controles frente a esas condiciones. Y eso es o prestarles menos o requerir más requisitos o establecer unas condiciones diferenciales frente a esa exposición al riesgo. Y eso es el ciclo de riesgo. Eso es lo que estamos buscando en el ciclo de riesgo. Y así es enfocado para cada uno, operativo, de gobernabilidad, de liquidez, de lavado de activos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es eso, y esos son los sistemas, y eso es lo que está pidiendo este sistema en cuestión. Cuando nosotros estamos desplegando este sistema, que es el que está desarrollando IDECOP, es exactamente eso. Identificar, cuantificar, evaluar, controlar, mitigar e informar sobre la exposición de riesgo al cual se ven expuestas las entidades. Esa es la finalidad de la matriz. La matriz lo que les va a permitir a ustedes es hacer una cuantificación, primero pues una identificación, luego cuantificarlos, luego ver qué tanto están expuestos, es valorar sus controles, determinar cómo van a ser si mitigan o informan para tomar las acciones respectivas frente a esta situación. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que desplegar aquí es la forma como vamos a implementar esto. Entonces, la mejor forma de implementar un sistema de administración de riesgo es cuando nosotros, desde el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra entidad, desarrollamos una metodología para hacerlo. Y muchas de las entidades han hecho eso. Cuando ustedes desarrollan sistemas de scoring para calificar el riesgo del deudor, cuando ustedes hacen flujos de caja para un monitoreo de la liquidez, cuando ustedes hacen un costeo de sus procesos, están desarrollando metodologías que les permiten administrar el riesgo al que están expuestos. Pero en este caso, la resolución al ver que las entidades no estaban tomando su principio de actuación, pues lo que hizo fue determinar cómo vamos a hacerlo todos. Entonces nos quitaron la oportunidad, digamos, de hacerlo, pero nos dan algo más, que es un tema de que ya como entidad no tenemos que desgastarnos en desarrollar un tema metodológico, sino que la metodología ya está dada. Ahora, la metodología no se puede utilizar para nosotros si solo es un cumplimiento normativo. No, la metodología está muy bien estructurada. Nosotros valoramos desde acá el tema del desarrollo que hizo IDECO frente a su estructura metodológica y es muy buena, la matriz es muy buena. Y es más, les adelantaron muchísimo trabajo a ustedes. Mucho, mucho, les adelantaron significativamente el trabajo. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente montarnos y desarrollar esta matriz dentro de la cooperativa.
Entonces, ya no es un tema opcional, sino que es un tema regulatorio, ya es un tema de obligatoriedad, y aquí ya vamos a entrar en materia con esto, y también hay un tema de responsabilidad delegada. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que el IDECOP también últimamente está actuando y está retomando muchas de sus medidas sancionatorias. El incumplimiento de esto da sanciones. Si no hay sanciones, no hay un tema de cumplimiento. O sea, no van a lograr que las entidades cumplan. Entonces van a empezar a hacer un tema de sanciones. O sea, hoy están en el tema pedagógico, en el tema de decirle a las entidades, vayan aprendiendo, vayan desarrollando, no se queden atrás, porque después, posteriormente, ¿qué va a venir? Un tema sancionatorio. Si no, no va a haber cumplimiento. Y eso es lo que están buscando ellos actualmente. Entonces, en este orden de ideas y en esta parte que ya nos entregaron desarrollada a nosotros, que es la matriz, pero la matriz nos la entregaron en un tema de Excel. O sea, nos la entregaron en Excel, completamente desarrollada la metodología, pero en Excel. ¿Se puede administrar el riesgo en Excel? Sí, pero es de mucho cuidado y está muy expuesto a demasiadas circunstancias. Se desactualiza, pueden haber modificaciones dentro del Excel que no se den cuenta, no hay control de cambios. El hecho de guardarla en una fecha ya que elimina lo que hayan hecho en cualquier otra circunstancia, o sea, no hay trazabilidad en lo que se modificó. Es un tema de que puede dañarse por la formulación, puede dañarse el archivo por no guardarlo, puede perderse información porque mientras yo estoy haciendo y registrando mis riesgos, se fue la luz y se me perdió todo lo que yo había hecho. Entonces, el Excel sí funciona, funcionalmente tiene una funcionalidad efectiva, pero el tema de la naturaleza de esta metodología es que tiene demasiado riesgo en su manualidad. Y entonces aparece la tecnología, que es donde nosotros queremos darles a conocer la oportunidad que tienen con GC-RIS. Y GC-RIS lo que hace es eliminar todo ese riesgo de manualidad de la matriz, automatizarlo y llevarlo a una eficiencia tecnológica de confiabilidad y desarrollo ya automatizado. Es decir, ¿cómo hacen el tema de la matriz de riesgos en Excel? Listo. Yo tengo una matriz, entonces yo tengo que ir a aprender como gestor de riesgos cómo funciona esa matriz y la metodología. Listo. Aprendí cómo funciona la metodología. Ahora tengo que diligenciarla y registrar los riesgos, medirlos, asignar los responsables, los procesos, e ir a ver eso cuánto me dio y hacerle y dejarla ahí, generar el informe para transmitirlo a la superintendencia, pues para transmitirlo al IDECO cuando ellos lo soliciten. Dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, yo tengo que volver a hacerle un seguimiento a esta matriz. Y entonces yo ya no me acuerdo cómo era. Y se me olvidó cuál era la fórmula y me olvidé cuáles eran los procedimientos y me olvidé cuál era la operatividad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a revisar absolutamente toda la estructura e ir a ver qué fue lo que había hecho hace 6 meses para volver a actualizarlo. Y eso me puede generar error. Ay, ¿yo por qué escribí esto? Ah, ¿yo por qué saqué esto? ¿Esto de dónde sale en la metodología? ¿Cómo funciona la metodología? Y me tengo que regresar absolutamente en todo. Ah, no, y adicionalmente ya la persona que era, la que había registrado eso, ya no está y aparece una nueva. Y entonces la persona nueva ya va a decirles, pero venga, es que la metodología era de esta forma y no era de esta forma como la interpretó la persona anterior. Entonces tenemos que cambiar y volver a iniciar todo de nuevo. Y entonces, ¿dónde queda la eficiencia que nosotros tenemos que trabajar? Y para eso es la tecnología. Entonces, la tecnología que nosotros estamos ofreciendo les elimina todas esas circunstancias y lo que les permite a ustedes es directamente enfocarse en hacerle una gestión efectiva a ese riesgo, hacerle un tema de monitoreo y de actuación frente a los riesgos que tienen e ir cuantificando eso en el tiempo. Entonces, aquí les vamos a mostrar, Manu, porfa, cómo está desplegado. Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con la matriz que entregó IDECOB y la han visto y la tienen pues como en su visualización. Entonces aquí vamos a verla ya desplegada en una plataforma tecnológica que lo que hace es
volverla mucho más eficiente. Entonces, por favor, mano, explícales cómo funciona cada uno de los elementos y cómo está toda la matriz que está en Excel, cómo está aquí cargada en GCRISC. No tienes audio, mano. Ah, no tengo audio tuyo. No, no se escucha y no está presentando nada tampoco. La presentación sí la veo yo. Está No en la se me matriz de muestra. riesgos de oportunidades. No, no se me muestra. No. Déjeme salir y volver a entrar. Por favor, sí. ¿Alguien más tiene algún problema con la presentación, con la visualización de lo que estamos mostrando en GCRISC? Sí, yo tampoco Una la sombra se ve, no veo nada. blanco. Por Perdón, favor, refresquen la página. estás en... Ah, ok, saliste de la presentación en este momento, está entrando y está en la plataforma en la matriz de riesgo y oportunidades por proceso. Exacto. Listo, ya pueden visualizarla, por favor, refresquen la página o salgan y vuelvan a ingresar para ver si ya nos permite. Eso es muchas veces por la velocidad de la internet, de la conexión. Muchas veces Desde falla la conexión. donde estoy yo, la puedo ver. Perfecto. Manu, ¿ya tienes audio? Salí y volví a entrar, por favor. Buenos días, a mí me escucha, Hugo. Sí, señora, perfectamente. Ok. Un segundo, ya les vamos a presentar. Listo, mano. Con... Listo, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente, ahora sí. Dame un segundo, yo abro aquí otra vez plataforma. En un se- Ay, pues esto no puede... ¿Me confirman si también están viendo pantalla, por favor? Por mi parte, sí estoy viendo normal.
Listo. Sí, mano, sí te están mirando perfectamente. Ah, listo, súper. Listo, retomando lo que ahorita estaba diciendo mi compañero Hugo, es importante destacar que desde Garantías Comunitarias, cuando generamos una metodología en nuestra plataforma GCRI, siempre nos enfocamos en 3 puntos. El primero es el cumplimiento normativo. En este caso, entonces, nos enfocamos en que todo lo que dice la resolución número 003 del 2023 esté exactamente plasmada aquí en la plataforma. Y lo segundo es agregar valor. No solamente nos quedamos con lo que dice la resolución y las disposiciones normativas, sino que adicional generamos o agregamos más complementos para la mitigación y administración del riesgo. Y por último, nos enfocamos, como ahorita también decía Hugo, es en la eficiencia operativa. Eso quiere decir que lo que buscamos con estos 3 puntos es que todos los equipos de cumplimiento y de gestión de riesgos no se queden en la parte operativa, sino que se queden en el análisis del riesgo y en las estrategias que puede utilizar las entidades para combatir el riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, les presento la matriz de riesgo y oportunidades por procesos. Les voy a hacer como una descripción inicial del módulo. Aquí lo que vamos a encontrar en la parte de arriba va a ser el tema de todos los periodos que vamos a realizar. Digamos que la metodología está pensada en que no solamente vamos a hacer la matriz por este semestre o este trimestre, sino que normalmente la vamos actualizando cierto periodo. Entonces, la idea es que desde este componente yo pueda tener todo el histórico de todos los periodos que he creado, y esto con el fin de revisar la evolución del riesgo. Entonces, aquí fácilmente lo que vamos a hacer es agregar un periodo, y cada vez que realicemos la medición de la metodología, pues estaremos creando un periodo adicional para el tema de la transparencia con los cambios que tenga la matriz. Pues aquí vamos a tener toda la trazabilidad de los cambios que se han realizado en la matriz para que verifiquemos qué usuario está modificando los campos. Con eso, con el fin de garantizar que la información que está en la matriz sea muy transparente. Ya en la parte de aquí de abajito vamos a encontrar 4 pestañas: lo que es el catálogo, la matriz de riesgo, la evolución de riesgo y el gestor de compromisos. El primero, que hace referencia al catálogo o un inventario, digamos que aquí lo que vamos a encontrar es la base y el insumo con el que vamos a realizar toda la matriz de riesgo. Entonces, en el catálogo lo que vamos a hacer es estandarizar, incluir todo lo que son los riesgos. Aquí en la primera pestaña que vemos son los eventos de riesgos. Aquí vamos a encontrar todas las entidades que tengan la matriz de riesgo y oportunidades del IDECOP. Van a encontrar que ya tienen todos los riesgos que son normativos, es decir, ese documento en Excel que les compartieron a todas las entidades, ya esos eventos de riesgos ya vienen cargados por default en la plataforma. No quiere decir que sea una lista taxativa y no se pueda incluir más campos. Digamos que las entidades adicionales, y también lo ha manifestado el IDECOM, si quieren incluir más riesgos, pues los podemos hacer aquí en este campo. Creamos el evento de riesgos, le asignamos un código, le agregamos si es normativo o no. En este caso pues no sería normativo, y lo guardamos. Entonces ahí tendríamos como la oportunidad de no solamente los riesgos que nos trae el IDECOP, sino adicionalmente agregar muchos más riesgos. En otras pestañas también tenemos el tema de los controles. Entonces aquí vamos a registrar todos los controles que tiene la entidad para combatir todos los eventos de riesgos que tienen. Entonces aquí también es muy simple. Hacemos una breve descripción del control, le asignamos un código del control y lo agregamos. Si queremos ver, digamos, todos los controles que tenemos, aquí en la parte derecha vemos la tabla, y podemos generar una exportable si así lo deseamos para verificar cuáles son los controles. En este caso, solamente a manera de ejemplo tenemos 4, pero digamos que si quisiéramos pudiéramos ver toda la lista en Excel descargada, que sería como esto es lo que nos descargaría la plataforma, donde nos tiene la descripción de todos los controles y el código que tiene asignado. De igual forma, tenemos procesos y subprocesos. Entonces, aquí lo que van a hacer las entidades es que, de acuerdo a su organigrama, entonces vamos a determinar cuáles son los procesos, los subprocesos que hacen parte de toda la gestión y administración del riesgo. Entonces, aquí vamos a incluir todos los procesos y subprocesos.
Y en responsables, pues vamos a determinar las áreas o departamentos que tiene la entidad y los responsables que hacen parte de estas áreas. Entonces aquí podríamos incluir, digamos, incluyamos un departamento. Entonces aquí gerencia de... Le damos guardar. Vemos que aquí ya está gerencia de cumplimiento incluida como un departamento área y a ese departamento área le podemos agregar responsables o personas que pertenecen a esta área. Entonces aquí buscamos responsable, digamos Hugo Ortiz, el cargo que tiene la persona, entonces oficial de cumplimiento y el departamento al cual pertenece, entonces gerencia de cumplimiento y le damos guardar. Y aquí vemos que también nos aparece el registro de la persona al responsable, el cargo que tiene la entidad y el departamento al cual pertenece. De igual forma también podemos exportarlo en Excel para ver, digamos, todas estas listas que tenemos. También tenemos unos botones de acciones que si queremos de pronto corregir alguna información o de pronto el oficial de cumplimiento ya no es esta persona, lo podemos cambiar y actualizar la información. O por el contrario, si de pronto el cargo ya desapareció de la entidad, podemos también eliminar la información. Entonces, esa sería como la primera pestaña, el catálogo. Como les digo, ese es como el insumo, la base para realizar toda la matriz de riesgo. Eso es lo que vamos a utilizar esta información para hacer todo las etapas o las fases que nos trae la matriz de riesgos implementada por el IDECOP. Entonces, en la primera, que es de la pestaña de matriz de riesgo, nos vamos a encontrar en un lateral que son las 4 fases que nos trae el IDECOP en este Excel que nos entregó a todas las entidades. Y hay una etapa adicional que ahorita la revisamos, que es análisis, que es como esa generación de valor que hacemos desde garantías comunitarias. Entonces, en la parte de contexto, vamos a encontrar unos campos. Siempre en garantías comunitarias nos gusta tener como un botón de metodologías y así va a ser en esta plataforma, y es que vamos a encontrar la metodología de todos estos campos. Entonces, si le damos en el botón de metodología, vamos a encontrar en la parte de la fase de contexto, entonces la fecha de revisión de actualización me va a hacer una explicación qué es el código del evento, qué es el proceso, qué es el subproceso, qué es la actividad y qué es las fuentes de riesgos. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de un evento de riesgos que ya es normativo por parte del IDECOP. Es no contar con un plan de capacitación sobre el PLAF, que sería lo vinculado al lavado de activos y financiación del terrorismo. Vemos que esto ya me trae la información desde el catálogo porque ya tengo este evento de riesgo en ese catálogo que ya le asigné también un código de evento. La fecha de revisión de actualización, entonces estaríamos hablando que es la última actualización que se actualizó, se revisó este evento de riesgo. Entonces vamos a colocar el día de hoy, el proceso al cual pertenece, que también viene de la parte de catálogos. Entonces este proceso es cumplimiento de prevención de lavado de activos y el subproceso pertenece a programa de cumplimiento. La actividad sería entonces, si nos vemos aquí en la parte de metodología, son las actividades que dan origen al riesgo. Entonces, en actividad, vamos a colocar cumplimiento regulatorio del PLAF y las fuentes de riesgos. Entonces, aquí tenemos las fuentes de riesgos. Adicionalmente, también podemos agregar más en este botón las fuentes de riesgo. Entonces, podríamos colocar órganos de dirección. Y vemos que en la parte de abajo se van agregando las fuentes de riesgos. También podemos colocar gestión humana, que es como la área encargada de tema de las capacitaciones, del plan de capacitación. Y podemos colocar el oficial de cumplimiento, que es la persona responsable de hacer este plan de capacitación. Seguimos entonces en la siguiente fase. Digamos que aquí ya tenemos todo el tema del contexto, lo que nos pide el IDECOP. Pasamos a la siguiente fase, que sería identificación.
Aquí siempre en la parte superior también recordarles que tenemos el riesgo del cual estamos tratando para que no se nos pierda de vista y tengamos como una visión clara de lo que estamos en la parte de identificación realizando, que es el riesgo de no contar con un plan de capacitación sobre PLAT. Entonces, en la identificación también vamos el tipo de riesgos. Entonces, si no sabemos, también vamos a identificación en la parte de la metodología a que hace referencia al tipo de riesgo. Aquí dice tipo de riesgo se registra con los lineamientos del IDECOP. Que los lineamientos del IDECOP, entonces aquí ya viene la lista predeterminada que el tipo de riesgo puede ser crediticio, estratégico, gobernabilidad, operacional, legal, reputacional y TI. Entonces aquí podemos colocar operacional. En controles actuales, entonces estaremos colocando los controles que hoy existen en la entidad. Y tenemos este control que es capacitación del personal para conocimientos de las políticas. Causas, entonces son las causas del evento de riesgo que lo generan. Entonces ahí también colocamos es un campo descriptivo, entonces fallas relacionadas con el personal del órgano regulador por el seguimiento a la recepción de documentos remitidos de forma oportuna, la vulnerabilidad, entonces hacer y en esta parte entonces tenemos que es determinar la probabilidad, o sea, cada cuánto puede suceder y el impacto que es qué impacto podría causar. Entonces aquí lo tenemos de forma cualitativa, tenemos unos toolkits o que son ayudas que si cuánto puede suceder, si es improbable, estamos hablando que es menos de una vez al año, o sea, menos del 5%, probable entre una y dos veces, es decir, entre una probabilidad del 5 y el 30%, ocasional entre 3 y 4 veces al año, es decir, del 30 al 60%, frecuente entre 5 y 12 veces al año y muy probable más de 12 veces al año. Eso también aquí lo tenemos en la metodología, cuando estamos hablando en la siguiente tablas especifican la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Entonces aquí tenemos las probabilidades, lo mismo que nos aparece allá, y tenemos el tema del impacto que está medido financieramente inicialmente. Entonces, cada cuánto podría suceder, digamos que puede ser ocasional, qué impacto podría causar. Digamos que el no cumplimiento de esto puede derivar en que la entidad sea utilizada para lavado de activos, entonces podemos decir que es alto. Pasamos entonces a la siguiente fase, que es la evaluación. En la evaluación del riesgo, ya en la anterior vemos que en la identificación dimos que la probabilidad era 2, que en cuantitativa es 2, cualitativa estamos diciendo que la probabilidad que ocurra es baja. Como el impacto que medimos estaba medido en dinero, digamos que ya sale el impacto financiero. Adicional, nos toca determinar lo que es el impacto legal, el impacto de imagen institucional, el impacto de seguridad laboral y el impacto operacional, que aquí en la metodología también lo vamos a encontrar. Nos vamos en evaluación y acá tenemos todos los impactos. Entonces nos dice por cada nivel, de nivel 1 al 5, donde van de muy bajo a muy alto, y en cada uno nos dice una breve descripción para darnos como ese tip o esa ayuda en cuál nos podemos estar ubicando. Entonces, si estamos hablando de lo legal, entonces aquí podríamos tener que si es muy bajo, podría generar una notificación verbal de incumplimiento por parte de la entidad reguladora pública o privada. Ya si estamos hablando de legal, que es muy alto, entonces podría resultar en la revocación de concesión por parte del Estado, pérdida permanente de certificación otorgada por una entidad reguladora pública. Y así lo podemos hacer con cada uno de los ítems que comprende el impacto. Entonces aquí lo que hacemos, como el financiero ya lo determinamos porque estaba medido anteriormente en valores monetarios, pues este ya está alto. En legal entonces decidimos, dependiendo aquí a manera de ejemplo, bajar medio. En imagen institucional digamos que puede ser alto. En seguridad laboral puede ser muy bajo, lo podemos dejar en 1, operacional lo podemos dejar medio. Y
Entonces, el impacto depende de lo financiero, de lo legal, de la imagen institucional, de seguridad laboral y operacional. Por lo tanto, hacemos un promedio de todos estos valores para determinar el impacto final, que nos da 3. Y este valor, ¿por qué es importante? Porque cuando hablamos del riesgo, de la cuantificación del riesgo, lo que estamos haciendo es una multiplicación entre lo que es probabilidad, que ya determinamos que eran 2, y el impacto, que es este promedio de todas estas variables, que es 3. Entonces, el riesgo finalmente, la cuantificación sería la multiplicación de estos dos valores, que sería 2 por 3, 6, que si lo hablamos en un plano de un mapa de calor, tenemos entonces en este lado probabilidad, que habíamos dicho que era 2, o sea que era baja, y el impacto que me dio 3, es decir, que era media. La unión de estos dos puntos, pues entonces me estaría dando este punto donde estamos aquí, que sería el número 6, que es el riesgo cuantificado. Entonces aquí ya me está diciendo que el riesgo inherente, que es esta multiplicación, que es 6, que en manera cualitativa es medio, que en la ubicación de la matriz en cuadrante es 2, 3, y que en la prioridad del tratamiento es la prioridad 3, que es medio, que eso también lo ubicamos aquí en la metodología. Entonces aquí me está dando el nivel de riesgo, que es lo que les digo, la multiplicación, nos dio 6, entonces nos ubicamos un nivel de riesgo medio. El nivel de intervención entonces nos está diciendo la metodología que tomar acciones e implementar medidas de control para reducir la vulnerabilidad y consecuencias. Nivel de riesgo no aceptable. Y prioridad del tratamiento, prioridad 3. Entonces aquí el tratamiento debe ser seguido por los propietarios del riesgo y ser parte relevante de la gestión de los responsables y o las áreas de control. Informes a la gerencia mínimo una vez al año, analizar la tendencia del riesgo y los eventos materializados. Entonces ya la metodología me está dando todas esas ayudas de qué pasa si el riesgo se me ubica en riesgo medio, que es ese nivel de intervención, la prioridad que yo le debo dar, la prioridad entonces máxima que yo tendría es cuando tenga un riesgo muy alto, que sería la multiplicación de 20 a 25, y le tendría que dar una prioridad más alta. En este caso estaríamos en una prioridad 3, en el cual nos recomienda hacer estas acciones encaminadas a controlar este riesgo. En la cuarta fase, entonces tendríamos que ya tenemos el contexto, ya tenemos la identificación, ya tenemos la evaluación, que sería la medición o cuantificación del riesgo. Finalmente, entonces llegamos a esta cuarta fase, que es qué vamos a hacer entonces con este riesgo. Entonces tenemos aquí qué vamos a hacer con el riesgo, qué tratamiento vamos a tener de este riesgo. Entonces aquí por parte del IECOP tenemos entonces evitar el riesgo, aumentar el riesgo, eliminar el riesgo, modificar el riesgo, compartir el riesgo y asumir el riesgo. De igual forma, en la metodología encontramos en el tratamiento, aquí tenemos el tratamiento del riesgo, acción que la entidad tendrá frente al riesgo, y aquí abajito tendremos entonces la tabla, que es la descripción de cada uno de esos campos. Entonces tendríamos, si eliminamos el riesgo, si estamos hablando, ejemplo, de un riesgo crediticio, que somos entidades que prestamos servicio de crédito, eliminarlo sería eliminar la actividad. Con esto eliminamos todo el riesgo, que eso, digamos, pues no es lo que quiere la entidad. Modificar el riesgo sería modificando la probabilidad o consecuencia. ¿Y esto cómo lo hacemos? Mediante controles. Entonces, normalmente lo que hacemos las entidades es modificar el riesgo. O, por otro lado, lo podemos asumir, es decir, estamos conforme con el riesgo que estamos dando. Puede que el riesgo en este caso nos dio medio, pero puede que nos dé muy bajo, entonces asumimos el riesgo que nos está dando. O por el contrario, lo podemos también compartir, que sería el tema de compra de seguros a través de contratos o tercerizando la actividad. Entonces ya yo no soy responsable del riesgo directamente, sino que se lo desplazo a otra entidad, como lo podría ser una aseguradora o un tercero que realice la actividad. Entonces, en este caso estaríamos hablando de modificar el riesgo. En controles nuevos, entonces, como tenemos que tratar este riesgo porque está en riesgo medio, entonces debemos proponer nuevos controles que me ayuden a mitigar el riesgo, ya sea bajando la probabilidad o disminuyendo el impacto. Entonces, en controles nuevos se puede determinar, incluir la capacitación de los CIOs mediante brochure, memoria anual y en nuestros canales de servicio.
Digamos que eso podría ser un nuevo control. Hay que determinar si es una política o un procedimiento, entonces puede ser una política. La fecha de compromiso de ejecución, entonces aquí le vamos a asignar cuándo se va a realizar este nuevo control al cual estoy determinando que es una política. Entonces podemos decir que se va a cumplir el 31 de mayo. ¿Cómo va a verificar que se esté cumpliendo este control que estoy proponiendo? Entonces puede ser una auditoría que la realice tanto interna como externamente. Y adicional también le agrego un plan de mitigación que son como las acciones que voy a realizar para cumplir con este control. Listo, ahí la colocamos. Como va a crear un nuevo control, entonces tiene que haber un responsable, por lo cual entonces voy a colocar un departamento. Entonces, digamos que la parte de gestión humana puede ser la encargada como de hacer como estas capacitaciones y un responsable del control. Y listo, entonces ese sería como un casito que tendríamos de un riesgo en particular. Finalmente ya en el análisis de la matriz lo que hacemos es vincular todos los riesgos que hemos registrado, que le hemos hecho estas 4 fases para ver cómo se está comportando gráficamente y en el mapa de calor. Aquí vemos pues que tenemos 3 riesgos, aquí tenemos 2 eventos que los podemos ver, digamos que ya estaban cargados anteriormente. Y también tenemos el que acabamos de hacer, que era no contar con un plan de capacitación sobre el lavado de activos. Aquí vemos entonces cada uno de los riesgos en consecuencia y impacto cómo están, si están muy bajo o medio, en la frecuencia. Y otras gráficas también descriptivas, sino que aquí como solamente tenemos 3 riesgos, digamos que no se ve más claro, pero digamos que sin clasificar, es decir, que no han terminado de ser medidos, existen 2 y modificar el riesgo el 1%. Eso sería entonces en la parte de la construcción de la matriz de riesgo. Sin embargo, adicional también agregamos la evolución de riesgo. Bueno, aquí en la matriz de riesgo, muy importante que es lo que el insumo y lo más importante que vamos a exportar es el Excel, donde me va a sacar toda la matriz de riesgo. Entonces aquí le doy descargar todo el trabajo que he hecho. Ya cuando tengamos pues todos los riesgos que nos trae el IDECO, entonces tendríamos, entonces, básicamente el resultado sería esta matriz que se genera automáticamente cuando le damos a exportar. Entonces aquí nos saldría el loguito de la entidad, la matriz de riesgo de oportunidades y por quién fue creada. Y aquí tendríamos entonces todos los riesgos que tenemos medidos y cuantificados con todas las variables que nos trae. Esta matriz es tal cual como aparece o la exige el IDECOF, solamente es darle generar el exportable y aquí estaremos viendo el resultado de todo ese trabajo con un solo clic. Listo. Adicional, tenemos 2 cosas muy importantes, que es la evolución del riesgo, que es lo que siempre le decimos a las entidades, que finalmente aquí yo tengo una foto de un semestre o un trimestre. Sin embargo, yo no sé cómo se esté comportando el riesgo o cómo está evolucionando el riesgo con el tiempo, que eso es lo que realmente nos debería interesar, porque finalmente hoy hice la medición, tengo 30 eventos de riesgos, pero yo no sé ese si el próximo semestre cómo se me está comportando, si se aumentó o disminuyó el riesgo. Entonces, para eso está evolución de riesgo. Aquí lo que hacemos entonces es comparar los periodos, los que hemos cargado aquí anteriormente. Entonces, aquí podríamos colocar el trimestre 1 del 2024 y compararlo con el trimestre 2. Entonces, aquí vemos que aquí solamente hay un evento, aquí hay 3 eventos y vemos cómo ha variado el riesgo. Entonces, aquí solamente tenemos un evento que estaba en riesgo medio, promedio por evento es 9 y aquí vemos que tenemos 3 riesgos. Entonces, vemos que aquí tenemos el evento, hay 2 eventos que lo podemos ver, que están en muy bajo y ahora tenemos uno que está en medio. De igual forma, también podemos hacer el filtro por un riesgo en particular. Vemos que para el trimestre 1 al 2024 estaba en medio, pero para el trimestre 2
del 2024 ya estaba muy bajo, es decir, que se implementaron unos controles y que esos controles fueron efectivos, lo cual me ayudó a reducir la probabilidad y el impacto de ese riesgo y ya lo tengo en muy bajo. Es decir, que las acciones que tomamos en los planes de acciones fueron efectivas agregando esos nuevos controles. Entonces, esta pestaña es muy útil, sobre todo es para eso, para ver la evolución del riesgo, tanto un riesgo en particular como todos los riesgos en general. Aquí podemos dejarlo todo, que me aparezcan todos, cómo han ido evolucionando. Ahí el promedio por evento de riesgo de 2.7, que ya estaríamos entonces un riesgo general de toda la entidad debajo. Y aquí estaríamos en un riesgo general de medio, que es la casilla amarilla. Adicional también tenemos un gestor de compromisos, que es lo que aquí en la matriz de riesgo, por cada evento de riesgo podemos asignar compromisos o estos planes de acciones que les colocamos una fecha de compromiso. Entonces, para no tener que meternos a cada riesgo, entonces creamos un tablero de control de todos esos compromisos que hemos preestablecido anteriormente. Entonces, aquí en este gestor de compromiso me va a sacar como unas alertas de acuerdo a la fecha de cumplimiento. Aquí colocamos la que vimos hace poquito, el departamento área responsable de la gestión humana, y como solamente lo reporté, es decir, solamente lo incluí, le dije que iba a hacer, finalmente cuando ya lo haya cumplido, entonces aquí me puedo meter para revisar este compromiso que tenía. Entonces, el plan era hacer una auditoría interna. Los controles nuevos que iba a crear era capacitar el personal, entonces se podría colocar se realizó. El, Entonces ahí colocamos la descripción de la actividad ejecutada. El estado, entonces, como ya lo hicimos, entonces está gestionado. La actividad se ejecutó el 20 de marzo, que eso fue lo que comentamos en el comentario. Adicional, podemos colocar un soporte. En este caso, podríamos colocar de pronto la plantilla de asistencia, generar de pronto los certificados y los anexamos ahí como para tenerlo, para efectos de auditoría, tenerlos ahí como soporte y ya solamente le damos guardar. Entonces, cuando vemos por aquí, vemos que ya este está gestionado, entonces esto ya está cumplido. Este, por supuesto, por otro lado está en desarrollo y hay otro que solamente está en reportado. Entonces, aquí en el gestor de compromiso, lo que me permite es, de pronto, digamos, me va a preocupar por los que están en desarrollo, es decir, les tengo que hacer seguimiento, entonces hago este filtro y así valido y hago monitoreo a todos esos compromisos de manera muy fácil que ya hemos establecido. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la plataforma. Listo. Bueno, ¿qué queríamos mostrarle con el tema de la eficiencia operativa? Toda la carga que nosotros estamos recibiendo por parte de IDECO frente a esta situación, pues le estamos relacionando a un tema de tecnología. Esto nos permite a nosotros quitar toda la carga operativa que pueda generar y nos permite trazabilidad. Entonces miren que adicionalmente, y como lo decía Manuel al principio, que nuestro principio es generar valor, esta parte de la evolución del riesgo y el gestor de compromisos no es algo que esté dentro de la matriz y dentro de la resolución. Es algo que nosotros estamos desarrollando, que nosotros agregamos como valor al módulo. Y es inclusive esto se lo presentamos a IDECOP, a unos auditores de IDECOP, y les presentamos pues cómo sería el tema metodológico para que ellos nos den el aval en la parte técnica, pues también en la parte de finalidad que tiene esto. Esta parte de la evolución de los riesgos, que es cuantificar cómo estoy avanzando en el tiempo, y la parte de gestor de compromisos, es el apoyo que nosotros le damos a la cooperativa para que pueda hacer seguimiento a esa evolución. O sea, eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque medir si no lo convierten en una carga operativa.
Hacen la matriz y entregan el informe, hacen la matriz y entregan el informe, pero no están tomando las medidas que están encontrando en riesgo. Entonces, eso sí es lo que nosotros queremos dejar. Y adicionalmente, como ustedes vieron en el catálogo lo que hace es montar su estructura organizacional, sus áreas y sus responsables para que ustedes no estén haciendo esos cambios y ya simplemente el gestor de compromiso se relaciona a un área, un responsable, un encargado, que va a ser la persona que va a desplegar el control que vamos a implementar. Eso es lo que nosotros buscamos, generar valor a partir de la regulación que estamos cumpliendo. Frente a esto, pues queríamos dejarles solamente hasta este punto como el interés, ya si quieren hacer un tema de profundización, un tema de enfocarse cada vez más en la administración del riesgo bajo un tema de plataforma tecnológica, podemos coordinar sesiones y reuniones y ya desplegar adecuadamente y cargar toda la información. Esto también que estaba respondiendo en el chat, también me gustaría decirles que esto permite una segmentación adecuada, una identificación individualizada, un criterio propio, una segmentación, quiero ver solo los de gobernabilidad, quiero ver solamente los de operativo, quiero ver los eventos de esto, quiero ver solo los controles, quiero ver este responsable que tiene asignado, quiero ver esta área que tiene asignado. Entonces, todo eso permite los filtros y adicionalmente el reporte, que es la matriz que entregaron ellos, o sea, ellos van a solicitarles a ustedes que les entreguen la matriz, pues esto efectivamente lo que hace es generar la matriz en la misma estructura que está dada por el IDECO. Entonces ya ustedes no tienen que bajar toda esa información y llevarla a una matriz, sino que simplemente a un clic generan la matriz actualizada para hacer el reporte correspondiente. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo. De verdad que es muy grato pues contar con la participación de entidades frente a este tema. Nos gustaría pues que aquí nos acompañe nuestra compañera Iris Pomares. Ella les va a dar una información relacionada a lo que nosotros somos como garantías comunitarias. Entonces, por favor, Iris. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Manuel, por su disposición siempre y su tiempo. Excelente la presentación. Por ahí he podido mirar los comentarios de las personas que están conectadas. Gracias a ustedes también por su tiempo. Y pues me presento tal y cual como lo decía Hugo. Mi nombre es Iris Pomares. Yo soy la líder comercial de GC Panamá. En esta mañana, pues, aparte del equipo de consultoría que ya han conocido y han escuchado, también nos acompaña el equipo comercial que se encuentra ubicado en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín. El equipo de control y el equipo de expansión cliente nos acompañan en esta mañana. Les cuento brevemente quiénes somos. Garantías Comunitarias es una multilatina que ofrece programas de desarrollo a través de sus servicios profesionales y tecnológicos en riesgo y rentabilidad financiera para tanto las personas, las empresas y las comunidades. Logrando así que éstas alcancen pues todas esas oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida a través de todos esos procesos tecnológicos que permiten que se puedan desarrollar de una forma mucho más óptima. Actualmente nosotros tenemos una sólida trayectoria de más de 16 años en el mercado de riesgos financieros, inicialmente desde Colombia. Nosotros nos hemos especializado en brindar pues todo lo que son portafolios de servicios diseñados a la medida de cada uno de esos requerimientos de los clientes. Actualmente nosotros, dentro de todas nuestras oficinas a nivel de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, tenemos aproximadamente realizado más de 400 convenios corporativos y alianzas institucionales a nivel hispanoamericano, que es muy importante y habla de lo que es garantías comunitarias. Nosotros nos hemos destacado a lo largo del tiempo como una compañía experta en la gestión integral de riesgo, empleando para ello pues mejores tecnologías. Pueden conocer y han podido ustedes ver de primera mano, a grosso modo en todo lo que se ha presentado hoy, lo que nosotros tenemos desarrollado a través de una de nuestras plataformas, que es GC Risks. Tenemos otras plataformas también que tenemos al servicio de nuestros clientes, pero en específico hoy conocieron la parte del desarrollo de GC Risks, especialmente para República Dominicana. Pues nuestras herramientas se han caracterizado por ser simples,
y lo cual permite que nuestros clientes tengan esas soluciones disruptivas y que sean eficientes para ustedes, porque es la idea. Y que a través de esa filosofía que nosotros tenemos y desarrollamos y ese compromiso que Garantías Comunitarias genera hacia la comunidad que atiende, fomentemos esa minimización del riesgo financiero en América Latina, Centroamérica y el Caribe. Y por eso, más adelante, nosotros, a través de ese apoyo que le hacemos y esa facilitación de que ustedes puedan manejar los riesgos de una forma mucho más ágil y mucho más sostenible para la compañía que cada uno de ustedes representa, nosotros vamos a estar contactándolos en los próximos días a manera muy personal a cada uno de ustedes para poder atender sus inquietudes, sus solicitudes, nos conozcan un poco más y miren cómo ustedes, a través de nuestra tecnología, la experticia de nuestros consultores, pueden llevar garantías comunitarias al ejercicio de las labores que ustedes realizan todos los días en cuanto a la formación integral y el desarrollo de todo este proyecto de riesgo y rentabilidad. Listo, bueno, Iris, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna observación, algo que podamos aclarar o detallar. Y si no, agradecerles infinitamente pues el acompañamiento y la participación. Bueno, no siendo más, agradecemos este espacio a todos y les deseamos un muy feliz resto de día. Por acá quedamos muy atentos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Muchas Todo gracias. gusto. Con todo gusto.